Voy a empezar con las que nos habéis mandado, que nos habéis hecho la amabilidad de mandárnoslas por email. Eh, Empiezo por la de Elena Dieste. Me dice, yo firmé en el año 2012 y 2014 2 hipotecas con mi ex marido, estando en régimen de gananciales. ¿Puedo reclamar la mitad? Segundo, de una de esas No se oye bien. A ver, se me está oyendo a mí. A ver, ¿Puedo contestar esta pregunta? sí, por A ver, contesta, yo, porque a ti sí se te oye. sí, vale, yo a la de, lo firmé en el año 2012 y 2014 dos hipotecas con mi exmarido, divorciados en régimen de gananciales. Puede reclamar una sola persona. Son deudores solidarios. Es una cosa que está ya muy tratada por la jurisprudencia. De hecho, lo suelen oponer la entidad financiera cuando ésta se opone, alega falta de legitimación activa porque solo lo pide uno y son dos los prestatarios. Y está súper resuelto por la jurisprudencia. Son deudas solidarias. Puede reclamar cualquiera de ellos la totalidad. No tiene que reclamar la mitad. Puede reclamarlo todo. Luego ya entre ellos se entenderán los deudores solidarios, pero puede reclamar cualquier prestatario por la totalidad de las cantidades. Fenomenal. Menos mal que esta se ha oído. ¿Me oís ahora mejor? A ver si hay suerte. Sí, parece que sí que me oís mejor, me decís, ¿no? Vale, genial. Muchísimas gracias. Bueno, segunda pregunta. Esta es recurrente, ¿eh? Esta es muy recurrente. No tengo ninguna documentación de la gestoría. Dice, solo tengo los cargos en cuenta por la provisión, no está mal, pero nunca me llegaron a pasar la liquidación, no tengo facturas de notario, de gestoría, ni nada. ¿Cómo hago para reclamar? ¿Puedo reclamar o no puedo reclamar? ¿Respondo? Sí, por favor. No, es que no sé bueno, a ver, si no hay nada, o sea, si no tengo facturas, no tengo cargos, no tengo ni siquiera esa especie de resumen que hace la gestoría donde se indican los conceptos de los demás intervinientes, notaría, registro, si no hay nada, no se puede hacer nada, porque una opción sería pedírselo a la entidad financiera, pero pedírselo a la entidad financiera lo veo bastante infructuoso, porque en primer lugar no tiene obligación de conservar la documental según hasta qué años, y además porque es obligación o forma parte de la diligencia media de cualquier consumidor conservar los derechos, o sea, las facturas en base a las cuales se pretende ejercer un derecho. Cuestión distinta es que aunque no conserve las facturas originales, a mí me basta, por lo menos y creo que los demás jueces de estos juzgados, con el cargo que se hace en la gestoría donde constan los demás conceptos. Para mí eso sería suficiente, aunque no se conserven las facturas originarias. Pero desde luego, si se carece de todo tipo de documental, va a ser muy difícil reclamar. Sí, la nulidad sí, pero la restricción de cantidades es muy difícil porque no se sabe qué se reclama, qué cantidades se reclaman. Fenomenal. Muy bien. Pues vamos ya a otra pregunta de José Moreno que nos dice, ¿puedo reclamar los gastos pagados cuando se ha firmado una escritura de adquisición de vivienda, subrogación, innovación de préstamo hipotecario? Adelante, magistrada. Muy interesante lo de la innovación, porque yo he considerado siempre que los gastos de la compraventa hay que distinguir muy bien. Cuando se hace una escritura de compraventa con subrogación en préstamo hipotecario, hay unos gastos notariales y registrales que son de la compraventa y unos gastos notariales y registrales que son de la novación hipotecaria. Pues bien, la subrogación en el nuevo deudor hipotecario. Los gastos de la compraventa me quedan muy claros que los tiene que pagar el adquirente, es decir, el consumidor, el prestatario, pero los gastos de novación, de la subrogación en la hipoteca, para mí, a mi modo de ver, también son igualmente, están sujetos al mismo régimen de nulidad y por lo tanto de restitución. Sin embargo, en este punto debo decir que algunas audiencias, entre ellas la audiencia de Baleares,
viene determinando que en las novaciones, cuando no hay incremento de capital, aumento de capital, solamente benefician al prestatario, que es el que ha querido cambiar las condiciones y por lo tanto tiene que asumir el coste íntegro. Yo no comparto esta opinión y de hecho creo que con la sentencia del TJUE tampoco se puede respaldar completamente porque la sentencia del TJUE hace referencia a los gastos de constitución, novación y cancelación. Y por lo tanto yo creo que todos deben seguir el mismo criterio. Pero muchas audiencias consideran que en las novaciones, si no hay incremento de capital, no se le puede hacer repercutir los gastos a la entidad financiera. No sé si ha quedado claro. Sí, a mí por lo menos sí. Bueno, seguimos con otra pregunta muy interesante. Esta, me imagino la respuesta, pero aquí vamos con ella. Tengo sentencia favorable de finales de 2018, sin condena en costas al banco. ¿Puedo reclamar estas costas a raíz de la sentencia de los gastos por la parte que ahora tendría, siempre que se muestre que es una cláusula abusiva? A ver, se entiendo porque la pregunta está un poco mal planteada. Bueno, entiendo que tiene sentencia favorable en 2018, entiendo que es firme y que no tiene condenas, condena en costas y que se declaró abusiva la cláusula. ¿Podría reclamar ahora las costas? Buena pregunta. Hay una institución esencial en los Estados de Derecho y que es absolutamente esencial para la seguridad jurídica, que es la cosa juzgada. Entonces, el principio de cosa juzgada material indica non bis in idem, es decir, si ya hay un procedimiento firme en el sentido de que no hay costas, aun cuando haya cambiado la normativa y ahora sí hubiera condena en costas, lamentablemente está en la misma situación en que se van a encontrar todos los consumidores que solo les dieron la mitad de la notaría, la mitad, o que no les dieron la tasación si ahora se la dan, o que no les dieron la gestoría, etcétera, etcétera, o todos los suelos que se negaron, o todos los suelos que se declaró que no podía haber retroactividad. En la cosa juzgada, lamentablemente, quiero decir que la seguridad jurídica juega un papel esencial y por lo tanto no se pueden remover esas situaciones. Sí, efectivamente, recordaba yo también la situación con el suelo, con la retroactividad y efectivamente no podemos, no se puede. Vamos ahora sí a las preguntas que nos habéis planteado aquí. Veo 39 preguntas, pero me imagino que algunas se irán repitiendo y por tanto algunas las descartaré porque si no vamos a estar aquí hasta el infinito más allá y la magistrada me imagino que también tiene su límite. No tengo prisa. No tiene prisa, no diga usted eso que entonces verá la que liamos aquí. Vamos allá. Verónica nos dice, voy a reclamar los gastos hipotecarios a mi banco. Mi pregunta es primero, ¿se tiene que solicitar formalmente por escrito al banco? Si hay negativa por parte del banco, posteriormente demanda y una vez sentencia de los gastos a devolver los intereses, ¿desde cuándo? ¿Desde la fecha que se abonaron o desde la fecha de sentencia? O sea, hay dos preguntas. Si habría que ir primero a reclamar extrajudicialmente al banco y luego los intereses desde cuándo se devengan. Pues vamos a ver. ¿Hay que reclamar extrajudicialmente antes? No. ¿Es conveniente reclamar extrajudicialmente antes? Sí, por una razón muy sencilla. Allanamientos. Es muy probable que ahora empiece a haber allanamientos masivos de gente que pide lo que tiene que pedir con arreglo a la nueva sentencia del TJUE. Si la entidad financiera se allana antes de contestar y no ha habido reclamación extrajudicial, no habrá condena en costas. Pero si ha habido reclamación extrajudicial, habrá condena en costas. Eso por un lado. Por otro lado, intereses. Sí, ¿desde qué fecha? Desde ninguna de las dos que nos plantea nuestra oyente. Desde la fecha de la reclamación extrajudicial. Y si no, desde la fecha de la interposición de la demanda. No desde la fecha de la constitución de la hipoteca, de la escritura pública. ¿Queda claro? Muy bien, genial, porque así, mira, rápido, conciso, se lo voy a decir, yo voy a la tele a responder preguntas y siempre me dicen rápido y conciso y al grano. Voy a darles tu teléfono porque no se puede ser más clara y más al grano. Vamos allá, siguiente. Esta ya está respondida en vivo y la quito, tengo que ir quitando. Pregunto si, nos dice Alberto, si la vía correcta es interponer las demandas solicitando la declaración de nulidad de la cláusula de gastos
y si en cuanto a costas, dichas demandas van a ser interpretadas como de cuantía indeterminada. Esta es una buena pregunta. La cuantía. Muy clara y muy trillada. Estas demandas son demandas de juicio ordinario en cuanto pretenden la declaración de nulidad con carácter principal de una cláusula y, por lo tanto, la cuantía indeterminada, salvo que la parte actora me la fije en la cantidad que quiera restituir. Entonces, yo la respeto. Normalmente, las entidades financieras, cuando la parte actora las fija en indeterminada, que es siempre, se oponen a la determinación de la cuantía porque consideran que la cuantía serán los 2.500 que se pide restituir. Y ahí yo lo resuelvo por sentencia para abreviar el trámite de audiencia previa, en el sentido de que la regla de la ley de procedimiento civil es la de la declaración de nulidad de las condiciones generales de la contratación y, por lo tanto, es juicio ordinario, la cuantía indeterminada. ¿Ha quedado claro? Sí, clarísimo. Siguiente, de Carlos Gutiérrez. Los gastos de tasación de vivienda nueva para la hipoteca, siendo banco, corre al banco. Uy, se corta. Depende, Carlos. Si es ahora, la ley de crédito inmobiliario dice claramente que la tasación corre al banco a cargo del propietario. Si es anterior, entiendo que dependerá de si consideramos que es abusiva o no es abusiva, todo esto que hemos hablado hoy, ¿no? Efectivamente. Con la ley de contrato de crédito inmobiliario lo dice claramente que es el prestatario, también es verdad que tiene derecho a presentar su tasación. Yo con anterioridad sigo diciendo lo mismo, que si hubo una imposición de la tasadora por parte del banco y además esa empresa de tasación tenía alguna vinculación con el banco, o si el particular intentó presentar su propia tasación y no le dejaron, yo entiendo que ese coste no tiene por qué asumirle en la legislación anterior, que son los que nos están llegando a nosotros todavía en el juzgado de cláusulas, la tasación. Esa es pero a ver, todo esto es mi interpretación de la sentencia del Supremo y mi propio criterio jurisdiccional, sin perjuicio de que pueda ser rebatido y combatido por otros compañeros que resuelvan en otro sentido. Efectivamente. Esta pregunta me parece muy interesante. Hipotecas firmadas antes de mayo de 2019. Recordemos que la Ley 5/2019, la nueva Ley de Crédito Inmobiliario, es de enero, pero entra en acción, iba a decir, no, entra en vigor, que no me salía, en julio. Entonces, las de antes de mayo de 2019 se podría entrar a valorar la abusividad de estas cláusulas. Nos lo pregunta Mónica. O sea, ¿se refiere al periodo, digamos, al interregnum entre la aprobación y la entrada en vigor? Exacto. Siempre lo determinante es la entrada en vigor. Lo previo, incluso la publicación, es a efectos de que el justiciable o conozca la norma, pero la norma tiene eficacia desde el momento en que entra en vigor. O sea, por lo tanto, hasta ese momento estamos sujetos al régimen anterior y, por lo tanto, ahora mismo, por ejemplo, tenemos el texto refundido de la ley concursal que entrará en vigor el 1 de septiembre de este año. Pues yo estoy aplicando la ley concursal antigua a fecha de hoy. Perfecto, sí, es clarísimo. Nos dice un espectador anónimo, sobre la comisión de apertura ya lo hemos resuelto. En caso de subrogación a otra hipoteca, ¿la comisión de subrogación es reclamable? Esta pregunta me parece un poco extraña porque las subrogaciones en principio no tenían coste para los clientes. Pero, yo he visto comisiones de subrogación, de innovación y yo, a mi modo de ver, tiene que seguir exactamente el mismo régimen jurídico de la comisión de apertura, que justifique en base a qué gastos incurrió, qué servicio prestó para realizar esa subrogación y, por lo tanto, sujeto al mismo control de abusividad y al mismo control de falta de reciprocidad o de no justificación de los servicios prestados que la comisión de apertura. Exactamente el mismo régimen. Perfecto, pues entonces con esto llevaríamos respondida a la siguiente pregunta que me hacía Paul. ¿La sentencia del juez sobre los gastos hipotecarios también se aplicaría a una subrogación? Entendemos que sí, que se tiene que someter al mismo control de transparencia. También otra de subrogaciones, la doy por contestada. Sobre la comisión de apertura, entiendo que al no figurar no es esencial ni forma parte del precio, etcétera, etcétera. Esto ya precisamente son preguntas que son antiguas y que ya hemos resuelto y por tanto, bueno, hemos resuelto, no ha resuelto la magistrada y por tanto nada.
Vamos allá, aquí. Que esta es un poquito larga. Bueno, esta es más un comentario jurídico que una pregunta, así que me la salto. Ah, interesante aquí. Jordi nos decía, pediría que se tuviera en cuenta que los plazos de prescripción son distintos en Cataluña. Efectivamente, en Cataluña es distinto, pero yo tengo aquí apuntado que vamos a tener debate sobre si es a partir de la nulidad de la cláusula o a partir de del que el consumidor tuvo conocimiento, con lo cual esto no nos cambia nada en Cataluña, salvo que me corrijan. No, aparte que creo en Cataluña el plazo general es 5 años, lo que supuso una novedad antes de la reforma del Código Civil, pero ahora tenemos el mismo plazo, salvo el de omisión por mi parte. Quiero decir que antes, esos 15 años que nosotros teníamos en el 1964, ellos, el Código Civil catalán estableció a Vinitium 5 años de prescripción de la acción personal. Muy bien. A los efectos que estamos hablando ahora, en este momento no nos afecta. Carmen Jiménez, abogada, aquí nos hace una pregunta y un poco, ahí ya profundizamos un poco. Dice, ¿tenemos que entender que la nulidad y restitución son dos acciones? ¿O bien la restitución es una consecuencia inherente e inseparable de la declaración de nulidad? Desde mi punto de vista, y tal como entiendo la doctrina de TJUE, la restitución es una prolongación de la acción de nulidad por ser inseparable su consecuencia. Completamente de acuerdo. Yo, para mí no son acciones distintas, es una acción derivada de la declaración de nulidad, es la pretensión principal y como consecuencia de esa declaración de nulidad, de hecho yo así lo digo en mis resoluciones, declarar la nulidad, la consecuencia debe ser la restitución de, y ahí empiezas a explicar cada una de las cantidades que deben o no ser objeto de restitución. Pero desde luego, si no hubiera declaración de nulidad de la cláusula, en todos aquellos supuestos en que no hay declaración de nulidad de la cláusula, no se restituye nada en absoluto. O bien porque consideras que no es abusivo, que fue negociada o que está prescrita, por ejemplo, los supuestos en que consideran que está prescrita la acción. O sea que yo estoy completamente de acuerdo con esta letrada. Pues fenomenal. Roger nos dice que vuelve con el tema de la prescripción. Me dice, la Audiencia Provincial de Barcelona, la sección 15, aplica el plazo de prescripción de 10 años para la restitución de cantidades. Bueno. Así que bueno, nos comenta esto. Carmen nos dice otro comentario en referencia a la prescripción. Por seguridad jurídica y aunque el consumidor lo sospeche, no será necesaria una declaración judicial de nulidad de la cláusula tal y como ya estableció el Tribunal Supremo en su sentencia de pleno de diciembre de 2019. A mi modo de ver, esa sería... En este sentido, perdón, un comentario también de Bernardo García, que también es abogado además colaborador de León, qué bien que estás por aquí. Lo mismo, nos dice que él entiende que la cláusula, que el plazo tiene que, el dies a quo, que no me salías, tiene que correr a partir que se declara la nulidad de la cláusula. Yo lo compartiría plenamente y creo que es la opción más segura jurídicamente y la que más ventajas le reportaría al consumidor desde el punto de vista de la efectividad del derecho de la Unión Europea. Pero, desafortunadamente, yo digo que el informe de la Comisión, si alguien ha seguido el desarrollo de esta cuestión prejudicial, lo decía clarísimamente, pero la sentencia ha sido un poco más difusa en este sentido. Pues sigo. Tengo aquí, volvemos con la prescripción y junto aquí un par de preguntas, que una es de un anónimo y otra es de Paul, que nos dice que si la prescripción se aplica al resto de cláusulas abusivas como el IRPH o nuestro espectador anónimo que dice las cláusulas suelo o las hipotecas multidivisa. Yo entiendo que el concepto es el mismo principio, que no cabe... No, yo no estoy de acuerdo con eso, porque, por ejemplo, si hablamos de suelo, hablamos de la multidivisa o hablamos del IRPH, se está generando se está aplicando a lo largo de toda la vida del préstamo hipotecario. Cada mes te están calculando con el suelo, te están calculando con la multidivisa referenciada a yenes o a francos suizos y te están calculando con, en cambio, en los gastos estoy pidiendo, o en la comisión estoy pidiendo una cantidad que pagué ad initium en un momento dado, una fecha determinada. Yo, para mí, en el resto de las cláusulas, en el suelo, en el IRPH, solamente tiene que empezar a contar
el plazo de prescripción desde el momento en que se cancela el préstamo hipotecario, porque solo ahí deja de pagarse, porque esas cláusulas permanecen vivas durante todo el tiempo en que vive la hipoteca. Sí, tiene muchísimo más sentido que lo que yo pensaba. Muy bien, muy bien. Bueno, pues entonces ahí tenemos más tiempo. O sea, mientras esté viva la hipoteca, no correría ese plazo. Fenomenal. Seguimos. Claro, aquí, exacto, también es cláusula suelo, así que esta me la salto. Carmen nos dice que tendrá sentencias de la Audiencia Provincial de Madrid, votación y fallo se hizo el 17 de julio y nos dará el resultado. Te lo agradeceremos mucho. Aprovecho para decir, que ya lo sabéis muchísimos, que nosotros publicamos todas las sentencias que nos llegan, sean las nuestras o sean las de otros abogados que no sean exactamente colaboradores de la asociación, pero sí que creemos que de alguna manera desde la asociación damos un servicio público teniendo ese acceso a la base de datos de sentencias, clasificado además por productos, para que, y haciendo una nota en la que describimos si entra en prescripción o entra en costas o entra en otros detalles además del producto, de manera que cualquier abogado, cualquier consumidor, esté donde esté, en Canarias o en Barcelona o en Galicia, donde esté, tenga acceso a esa base de datos y pueda preparar su demanda de la mejor manera, con el mayor rigor posible. Entonces, aquí a todos los abogados que nos estáis oyendo, sí que os pido que contribuyáis a alimentar nuestra base de datos, que además tenemos, para que lo sepáis, para que sepáis cómo funcionamos, tenemos siempre a 1 o 2 becarios que suelen ser juristas o también combinan periodismo y derecho, o a veces solamente periodistas, que se leen las sentencias, que eliminan los datos, que las suben. O sea, que para nosotros también es un trabajo importante el de mantener la base de datos, pero creemos que es importantísimo que siga viva y que podáis tener todos acceso. Así que, bueno, paso a más preguntas después de este speech. Veo aquí ¿puedo contestar a una de aquí que me aparece de doña Cristina Borrallo Fernández? Ah, sí, claro que sí. Bien, me preguntas sobre, bueno, aparte de felicitarme en relación al planteamiento de la cuestión, teniendo en cuenta que yo ya no estoy en el juzgado, sí que creo que resolverá la Audiencia Provincial de Baleares en relación al dies a quo de prescripción en relación con la devolución de cantidades. Bueno, pues sin que yo pueda, obviamente, hablar por los compañeros de la audiencia, me parece evidente que no van a tener más remedio que acoger la sentencia del TJUE, que yo la veo tan clara que, con independencia de que apliquen la fecha de nulidad como dies a quo, o apliquen el conocimiento cabal que pueda tener un consumidor medio de cuándo podía haber ejercitado ese derecho, yo creo que lo que no pueden es seguir acogiéndose al criterio de la escritura pública, la fecha de escritura pública, porque expresamente ha dicho el TJUE que eso le parece que va en contra de la efectividad y lo deja muy claro en sus considerandos. Entonces yo creo que bien se pueden acoger el criterio de la fecha de declaración de nulidad, o bien el criterio, la fecha que ellos estimen desde la sentencia del Supremo al 19 o cual sea, pero tengo serias dudas de que los compañeros de la audiencia vayan a seguir manteniendo el mismo criterio, sin que sea visto prejuzgar y sin que yo sea, desde luego, nadie para hablar de esta cuestión. Es la intuición de lo que yo creo que debe deducirse de la sentencia del TJUE, que obviamente tiene carácter prioritario del derecho interno de los Estados miembros y es el máximo intérprete del derecho comunitario. Fenomenal. Que no tenía yo claro que usted veía las preguntas, o sea que también las está viendo conmigo. Vale, pues nos vamos a Nuria. Nuria, organista, también es una excelente abogada de derecho bancario. ¿Qué va a pasar con las demandas en las que solo se pedía lo que daba el Tribunal Supremo? ¿Podrá el juez de oficio y en aplicación del artículo 4 de la LOPJ adaptar su pronunciamiento a la sentencia del TJUE? ¿Podrá reclamarse en un procedimiento posterior? Muy buena esta pregunta, Nuria. A ver, yo a lo de reclamarse en un procedimiento posterior, si hay cosa juzgada, no, se puede, bueno, hay varias técnicas o tácticas, se puede desistir de esto, pero yo entiendo, lo que sí me parece razonable es que, en el sentido de que si se pide lo que da el TS, yo siempre he considerado que esa forma de pedir no es una forma razonable. Yo pediría en la audiencia previa, creo que es un trámite adecuado,
para que en un juicio ordinario se me aclare exactamente usted qué me pide. Y yo lo suelo hacer, los abogados que trabajan conmigo lo saben. ¿Qué me pide? Cuando no me lo deja muy claro o hay cierta ambigüedad deliberadamente creada para el tema costas, yo les obligo, incluso a veces les requerimos para el juzgado, ¿qué me pide? 100% notaría, 50% registro, dígame qué me pide. Pues yo ahí sí que veo la posibilidad de intervenir en audiencia previa y decir, dado el cambio jurisprudencial, ¿qué me pide en este momento conforme a la nueva jurisprudencia? Porque entiendo que si lo pedía conforme al criterio del Supremo, ahora me la puede pedir conforme al criterio de la Unión Europea, que tiene carácter prioritario y que es el máximo intérprete del derecho comunitario. Si a mí la audiencia previa me dicen, pido el 100% de esto, de lo otro, yo entiendo que esa es una matización y aclaración que es factible en ese trámite y por lo tanto, a partir de ese momento, yo daré lo que considere adecuado en base a la interpretación de la directiva comunitaria. Es mi opinión, a nivel personal. Fenomenal. A ver, porque es que de verdad estáis preguntones. Vamos a ver. Vamos a ver si consigo avanzar un poco, que no sea, que no nos repitamos. Bueno, mira, muy buena. Isabel Ponce nos dice, yo firmé en 2006, tengo cancelada la hipoteca. ¿Puedo reclamar? Claro, Isabel, es que aquí entiendo yo que no importa tanto cuándo firmaste, sino cuándo cancelaste o no, no lo sé. Le pregunto, magistrada. Pues a mi modo de ver, las cancelaciones también es una cosa que suele alegar la entidad financiera. O no, mire, es que el préstamo está cancelado, ya no tiene ningún interés la declaración de nulidad. En absoluto. La declaración de nulidad sigue siendo imprescriptible, se puede declarar en cualquier momento. Y respecto a la restricción de cantidad, está el tema de la prescripción. Si no ha transcurrido el plazo de prescripción hasta que se declara la nulidad, pues seguirás. Ahora, si han pasado ya 5 años desde que se canceló el préstamo y en este tiempo, y eso ha sido cuando ya tenemos conocimiento de la posible nulidad de la cláusula, es decir, un préstamo que se canceló en el año 2019 o 2020, hombre, si me espero más de 5 años para pedirlo, me parece que puede, pero porque opere el instituto de la prescripción, no por el tema en sí de que esté cancelado. O sea, la cancelación, en mi modo de ver, no afecta a la declaración de nulidad y en lo referente a la restricción de cantidades va a depender del instituto de la prescripción. Muy bien, pues vamos a la siguiente. Voy a intentar a ver, porque estoy hay un poco de batiburrillo. Vale. Pregunta para la magistrada, ¿qué le parecen los acuerdos de juntas sectoriales que limitan los importes de las costas en los procedimientos que versan sobre nulidades de condiciones generales? Un tema también bien interesante. Yo estoy resolviendo bastantes recursos de revisión en este sentido, sobre los decretos de los LAGs, los de Administración de Justicia, por entender que la existencia de pleitos en masa motiva una reducción de honorarios. Yo no lo estoy haciendo. O sea, yo considero que hay que aplicar los criterios generales. En su caso, el Colegio de Abogados nos dice si los honorarios se consideran correctos y no entiendo que porque sean pleitos uniformes, lo que llaman pleitos en masa, deba hacerse ningún tipo de reducción, porque si bien es cierto que hay muchos abogados especializados en estas materias, también es cierto que cualquier letrado puede llevar un caso concreto de un consumidor que no es llevado previamente y que para él el estudio jurídico de esa causa le suponga un esfuerzo bien importante. Y de hecho ahora todos tenemos que renovar todos nuestros conocimientos y tenemos que adaptarnos a la nueva jurisprudencia. Está en constante evolución, es decir, eso de que son pleitos en masa y por lo tanto hay que reducir honorarios porque es todo muy fácil, es cortar y pegar. Yo personalmente a nivel de recursos de revisión no lo estoy haciendo y a nivel de junta sectorial de jueces no se me ha planteado a mí, pero yo realmente no sería partidaria de tal solución. Muchísimas gracias. Voy a leer la pregunta de Javier de la Torre Aguilar. Yo no sé, creo que eres abogado de Córdoba y hace mucho tiempo que no te veía por aquí. Así que supongo que eres tú y me alegro muchísimo. Y si eres otro, pues te saludo igualmente. Nos dice, la Comisión de Apertura de Préstamos Hipotecarios constituidos por personas jurídicas, en aplicación a la circular y la orden del Banco de España, que no distingue entre consumidores y no consumidores, ¿pueden interesar la nulidad de esta comisión? Buena pregunta. ¿Esto es aplicable a personas jurídicas?
A ver, en primer lugar, a las personas jurídicas no le es aplicable la normativa de defensa de consumidores y usuarios, pero sí la Ley de Condiciones Generales de la Contratación. Lo que ocurre, eso no es competencia de los juzgados especializados, pero es competencia de los juzgados de instancia ordinarios. La cuestión es que yo entiendo que cuando aplicamos la Ley de Condiciones Generales de la Contratación hay una cosa que opera de una manera automática, que es que ya no hay inversión de la carga de la prueba y, por lo tanto, la carga de la prueba de que la información no fue veraz, transparente, completa, etcétera, le incumbe al consumidor. Y esa prueba, perdón, en este caso a la persona jurídica, que no es consumidor, al prestatario. Y esa prueba es particularmente compleja. De hecho, en mi experiencia en los supuestos de persona física no consumidora, porque yo de persona jurídica no lo llevo en mi juzgado, pero sí puedo llevar el caso de persona física no consumidora, es que se invierte la carga de la prueba y es muy difícil acreditar en este caso la abusividad. No digo que sea imposible, ¿eh? Es decir, se puede saber, no en base al texto refundido de la Ley de Defensa de Consumidores y Usuarios, pero sí en base a la Ley de Condiciones Generales de la Contratación se puede acreditar la abusividad de una cláusula. Pero la gran cuestión aquí es la inversión de la carga de la prueba, que en este caso no opera a favor del consumidor. Muy bien, pues sigo con otra de Javier de la Torre que nos dice: tengo una escritura en la que la estipulación de gastos no especifica, no desglosa entre notaría, registro, gestoría, tasación, pero sí que tengo facturas por esos conceptos. Ah, bueno, ¿puedo solicitar su reclamación aunque no consten estos conceptos en la escritura y por tanto no pueda solicitar su nulidad? No, es que sí que se puede solicitar la nulidad. Es decir, estas cláusulas están redactadas con vocación omnicomprensiva. A veces especifican todo tipo de gastos y otras veces ni siquiera no dicen cuáles, pero eso es indiferente. Es decir, es indiferente que la cláusula se anula y después se puede reclamar todo lo que se haya pagado. O sea, la cláusula no tiene por qué especificar los conceptos concretos que asume el prestatario en concepto de gastos de constitución. Fenomenal. Pues, mira, tengo otra pregunta aquí de Rajesh. Bueno, pero él en realidad es una contribución, ¿no? La respuesta de los tribunales sobre el tema de las costas dependerá también de si existe un requerimiento previo conforme al artículo 394. Sí, eso ya lo hemos hablado. Lo hemos dicho. Espectador autónimo, ¿es mejor antes de interponer una demanda intentar llegar a algún tipo de acuerdo con el banco? Sí, ya lo hemos dicho, una reclamación extrajudicial siempre nos vendrá muy bien, sobre todo si luego hay allanamientos para tener esa condena en costas. A ver, Mónica, yo firmé en 2002 y luego hice una innovación en 2005. Intenté reclamar gastos en 2019 a Banco de España y dicen que no, me dijeron que no. Entonces, ¿podría reclamar los gastos de ambos? Las liquidaciones de gestoría y tasación las hicieron empresas vinculadas al propio banco y no me dieron copias, aunque sí las he solicitado. También solicité movimientos de cargo, de los cargos de los abonos en la cuenta. ¿Tienen obligación de facilitármelo? A ver, hay que ver qué documental conserva esta consumidora. Si conserva la obligación de facilitarlo, yo veo que las entidades financieras van a ser bastante obstativas a la hora de prestar este documental. Además, van a decir 2002-2005 no tenemos obligación de conservar los documentos. Pero no hace falta que tenga las facturas, siempre que tenga alguna constancia, es que basta el reflejo en cuenta, el cargo, la hoja de la gestoría en la cual le constan el resto de los conceptos. Y por lo referente a las hipotecas, 2005 no estaría prescrito sin ninguna duda. 2002, ahí estaríamos en el tema de qué plazo empezamos a contar. Yo, a mi modo de ver, con la sentencia de juez que estamos analizando hoy, podría reclamar y no estaría prescrito. Desde luego, el 2005, sin lugar a dudas, si reclama ahora. La del 2002 tengo más dudas, pero con la sentencia del TJUE en la mano y con el plazo de prescripción, que yo entiendo que como muy tarde debemos empezar a contarlo 2019, podría reclamarlo. Pero sobre esto, a ver, estamos hablando de una gran incertidumbre. No sabemos qué van a hacer los tribunales. Está todo muy reciente y ahora está todo el debate muy abierto. Espectador anónimo, una hipoteca de 1976 terminada en el 86. ¿Se puede reclamar? Yo creo que esto ya, a ver si soy una alumna aventajada, creo que no. Que ya, ahora sí, desde el 86 han pasado, ¿cuántos? 24, no más, ¿no? 34 años, ya nada. Ya, ahora sí que ha prescrito esto. De la caducidad, de la cancelación de la hipoteca y por lo tanto...
yo veo que aquí, por muy atrás que queramos extender lo del dies a quo, me parece difícilmente reversible esto, ¿eh? Sí, sí, y además, si esto se pagó en pesetas, tendríamos hasta que Yo ya he estimado demandas con pesetas, ¿eh? Y antes de que yo contemplara la prescripción de la reclamación de cantidad, yo he estimado demandas con pesetas y después he reconvertido a euros. Muy bien, muy bien. Dice Raquel García, si acabo de pagar la hipoteca el próximo mes de septiembre, ¿es mejor reclamar ya o mejor me espero a liquidar la hipoteca y luego reclamar porque me van a pagar la comisión de cancelación? Hombre, pues yo te digo que realmente lo razonable es que ya que te van a exigir la comisión de cancelación, te esperes y así lo reclamas todo junto. Fernando Gómez, reclamación extrajudicial de 2017 conforme al criterio de la sentencia del Supremo de 2015. Demanda formulada en 2019 en base a los nuevos criterios del Supremo de 23 de enero de 2019. Aún en caso de disparidad entre las reclamaciones extrajudicial y judicial, ¿podría condenarse al banco a abonar las costas? Gracias. A ver, abonar las costas sí. O sea, eso no es, a mi modo de ver, no es ningún problema porque la reclamación extrajudicial no tiene nada que ver con la reclamación judicial. Si la cuestión es hasta qué punto, si en la reclamación extrajudicial se pedía todo y después en la reclamación, en la demanda, ya se ajustó a los criterios de la jurisprudencia vigente en ese momento, si hay posibilidad de volver a cambiar para volver a pedirlo todo en base a los nuevos criterios del TJUE. Ahí yo vuelvo a incidir en el tema de poder replantear de alguna manera la cuestión en la audiencia previa. Bien, vamos a intentar responder, lo estaba dejando un poco para atrás, pero me regañan en el chat que responda también a esto, que tiene que ver con las demandas colectivas que planteó a su fin. ¿Cómo afecta esta sentencia a las demandas colectivas? Bueno, lo primero que os tengo que decir es que hay que ver de todas las demandas, sabéis que las demandas colectivas tienen muchos problemas procesales, que en algunas nos han dejado personal afectados, en otras no nos han dejado personal afectados, porque esto es complicado realmente procesalmente, por tanto, la situación es distinta. A los que no están personados, tarde o temprano, si no lo han hecho ya, tendremos que presentar una demanda individual y entonces se aplicará toda esta doctrina y veremos qué resuelven los jueces. En cuanto a los que sí que están personados, nosotros hemos aportado, justo cuando ya tuvimos la sentencia, aportamos, obviamente, aunque esto sus señorías lo saben, aportamos la sentencia, aportamos un escrito adicional porque nosotros, es verdad, que nos habíamos, digamos, plegado a la doctrina del Supremo para que la demanda fuera más rápida y para que nos la estimaran totalmente, y hemos ahora presentado escritos cambiando nuestro petitum. O sea, aquí tenemos un lío procesal que me imagino que muchos también tendrán en las individuales, porque esto es como cuando sucedió la cláusula suelo con la retroactividad. Muchísimos habían pedido que les devolvieran el dinero desde mayo de 2013 para garantizarse las costas y luego hubo sentencia del TJUE, pues habría quien cambió, habría quien el juez de oficio lo estimase, es decir, es complejo. Entonces, en mi opinión, en cualquier caso, ¿cómo afecta las demandas colectivas todas, absolutamente todas? Ninguna hay sentencia, estamos todas en primera instancia. Por tanto, entiendo que sus señorías tendrán de oficio, aunque nosotros no dijéramos nada, realmente ya de oficio son conocedores de esta sentencia y tendrán que interpretarla y aplicarla en las demandas colectivas. O sea que afecta, claro que afecta, pero creo que de una manera positiva, puesto que en mi opinión ahora estamos mejor que antes de la sentencia. Esta sería mi respuesta, no sé si la magistrada quiere añadir algo más. Teniendo en cuenta que las demandas colectivas son del juzgado de lo mercantil, en el cual yo estoy ahora, yo ya sí, las demandas colectivas son competencia del juzgado de lo mercantil. Sí, lo que pasa es que no tenemos ninguna en Mallorca, están en Madrid prácticamente. Creo que todas... A mi modo de ver, estaríamos exactamente en la misma situación. O sea, es aplicable, por supuesto, igual la jurisprudencia, o sea, la sentencia del TJUE. Hemos de estar al petitum de la demanda. La cuestión es, si se ha pedido de manera más o menos confusa conforme a la jurisprudencia vigente, yo dejaría el trámite de la audiencia previa, insisto, o el trámite si se ha hecho ese juicio verbal
el trámite de aclaraciones o alegaciones complementarias para decir que esa referencia que se hace a la jurisprudencia debe hacerse a la jurisprudencia en este momento vigente, que es la del TJUE. Para mí la solución es la misma que en las acciones individuales. Claro, justamente, de hecho, nosotros hemos presentado un poco el escrito pidiendo que adaptar el petitum a la nueva realidad en la que estamos, pero efectivamente no hemos pasado ni audiencia previa ni hemos pasado vista, con lo cual pues tendremos que ser más claros en el petitum, sin ninguna duda. Es que estos bandazos, me hace mucha gracia cuando los bancos hablan de seguridad jurídica, digo que para todos, para nosotros también, no solamente para ellos. Bueno. Lo mismo todas estas incidencias procesales con el impuesto de datos públicos documentados, cuando primero se daba, luego no se dio. En esos 15 días o 2 semanas en que el Supremo estuvo bailando, cambiando el criterio y después reuniéndose en pleno y volviéndolo a cambiar, entraron una cantidad de cambios de petitum, desistimientos e incidencias procesales varias que provocaron una verdadera revolución procesal y una gran carga para el trabajo del juzgado, inmenso. O sea, estos vaivenes de seguridad jurídica son terribles desde el punto de vista de un juzgado que ya está colapsado, como es el juzgado de cláusulas. Sin ninguna duda, efectivamente, todos estos bandazos es trabajo para todos, es así. A ver, bueno, gracias por el webinar. Bueno, Ariadna Miquel, vamos allá. Reclama extrajudicialmente los gastos a mi banco, pero había prescrito, pues habían pasado más de 10 años la constitución de la hipoteca firmada en Cataluña en 2006. ¿Con esta nueva sentencia se puede volver a reclamar extrajudicialmente? Bueno, yo ya te adelanto que realmente, si solamente has reclamado extrajudicialmente, no hay sentencia firme y, por tanto, podrías iniciar la vía judicial. Ahora, la cuestión es que, bueno, la firmaste en 2006, entonces entiendo que sí, que todavía puedes reclamar. Me parece a mí, no sé. La reclamación extrajudicial solamente hace interrumpir la prescripción a partir de ese momento, con lo cual no hay ningún problema para reclamarlo en vía judicial. Cuestión distinta es que yo hubiera la sentencia firme, con lo cual operaría la cosa juzgada. Pero si no es el caso, es absolutamente irrelevante que lo desestimaran en vía extrajudicial. Claro. Esto es interesante, esta pregunta del espectador anónimo. Tengo sentencia firme que anula la cláusula de gastos. No se pedía la restitución porque no encontraba las facturas. La sentencia es firme, como digo, pero ahora acabo de encontrar todo salvo los de gestoría. ¿Puedo iniciar otra demanda para reclamar los gastos que ahora sí que puedo acreditar? Yo tengo mis dudas, porque una vez que esa sentencia, que imagino que declararía la nulidad de la cláusula y desestimaría la restricción de cantidad por no considerarla acreditada, esa sentencia yo creo que tiene fuerza de cosa juzgada. Y ahora no hay ningún elemento nuevo en esta sentencia del TJUE que estamos analizando hoy que nos permita volver a reclamar eso más allá. Yo creo que operaría desafortunadamente para nuestro consumidor el Instituto de la Prescripción, el non bis in idem. No, o sea, lamentablemente no lo presentó en tiempo y ahora dudo mucho que se pudiera volver a cuestionar porque ya hay sentencia firme en ese sentido. Claro. Bueno, pues sigo con otra. En 2018 me devolvieron el suelo y además solicité los gastos que hasta hoy no hay sentencia. ¿Se puede? No entiendo muy bien esta pregunta del espectador anónimo, ¿Se puede volver a enviar el banco el aviso de devolución o hay que esperar sentencia que estaba recurrida por el banco? Ah, vale, o sea, el suelo vino firme en primera instancia, pero los gastos se recurrió, ahora lo he entendido. Entiendo que te tienes que esperar a lo que se diga en audiencia provincial. No, una vez que está judicializado, esto ya no es una cuestión jurídica, esto ya te digo yo cómo operan los bancos. Una vez que está judicializado no quieren saber nada de ti, con perdón, en el sentido de que si vas a la oficina, si vas al servicio de atención al cliente, incluso si llegas en un momento determinado al Banco de España, lo que suelen decir las entidades, si no les falta razón, es que el tema está judicializado y que por tanto se esperará a que un juez dicte sentencia. Completamente de acuerdo. Seguimos. Carlos Viveros, en 2013 se ejecutó la hipoteca, sin embargo, nunca reclamé. ¿Puedo reclamar ahora?
entiendo que una hipoteca ejecutada y cancelada, por tanto, en 2013 no tendría ya se le habría pasado el plazo, entiendo. Pero estamos hablando, es que no me ha quedado muy claro, es una ejecución hipotecaria lo que se inició, pero ¿y ahora qué pretende? ¿Declarar la nulidad? En 2013 se entregó ya la vivienda. Por tanto, se canceló la hipoteca en 2013, entiendo. ¿No? En 2013. Bueno, ahí sería cuestionable si puede. Ahora imagino que en su caso la reclamación sería de nulidad de la cláusula de gastos y restricción de cantidades. Tengo mis dudas, pero tampoco lo veo. Todo depende de cómo apliquemos el 10 a de la prescripción, vuelvo a decir. Claro. La cancelación no es relevante para la declaración de nulidad de la cláusula y a efectos de restricción de cantidades el principio jurídico debe ser que hay que estar al plazo al dies a quo. El dies a quo tiene que ser conforme a que sea efectivo el derecho de la Unión Europea. ¿Cómo encajamos esto? Pues iremos viendo cada caso concreto, pero desde luego lo que sí que me queda claro es que la cancelación no afecta a la declaración de nulidad. Cuestión distinta es que en este caso pueda entenderse por parte yo creo que alguna sentencia de la audiencia hay en este sentido, en que esta persona ya no tiene interés legítimo, puesto que ya ha cancelado el préstamo y se ha deshecho del inmueble. Por lo tanto, es difícil justificar que él tenga un interés legítimo, pero salvo que pide una restricción concreta de cantidades para que conserve las facturas. Es un caso dudoso, pero yo no lo daría totalmente por perdido. Es complicado, sí. Es complicado. Vamos a ver que estaba yo viendo Manuel Vela, que también nos ha planteado varias preguntas. Si hemos planteado demanda y no hemos peticionado la nulidad de cláusula de gastos por el principio de preclusión de acciones, ¿es posible demandar únicamente por los gastos? ¿Y por qué se demandó inicialmente? Pregunto yo. Pues a lo mejor por un suelo, por un RPH, por otra cosa, ¿no? Clarísimo. Yo cuando me plantean eso, también que a veces la entidad financiera dice que incluso me invoca cosa juzgada preclusión porque ya hubo un juicio anterior de suelo y ahora son gastos. No hay obligación por parte del consumidor de plantear todas las acciones que tenga referente a un mismo préstamo hipotecario conjuntamente, precisamente porque la evolución jurisprudencial ha sido muy distinta, el tema del suelo se zanjó bastante antes y por tanto había seguridad jurídica en reclamarlo, el tema de los gastos hasta ahora está siendo un tema profundamente inseguro y con muchos altibajos jurisprudenciales. Es normal que si quieres asegurar el suelo, reclamando solo la unidad del suelo o reclamar solo los gastos, se puede reclamar separadamente sin ningún problema, porque los tratamientos jurisprudenciales son distintos y por lo tanto arriesgarse a no tener las costas en el caso de que en gastos pida algo que en ese momento no se dé o que la jurisprudencia con esos vaivenes jurisprudenciales dé o no dé según transcurre el tiempo, es muy razonable que se ejercite separadamente. De hecho, yo recomendaría, y sin perjuicio de que no está entre mis funciones, me parece sensato lo que hacen muchos despachos de abogados de reclamar separadamente lo que son el IRPH, el IRPH, suelo, gastos, solo gastos, etcétera. Por lo tanto, si no se reclamó en su día, se reclamó el suelo, por ejemplo, pero no se reclamaron los gastos, a mi modo de ver, está en su perfecto y legítimo derecho sin que haya percurrido la acción para reclamar los gastos. Fenomenal. Pues Manuel Vela también nos decía, me imagino que sobre el mismo caso, que si él la demanda únicamente hubiese demandado a uno de los prestatarios, sí podría el otro prestatario reclamar únicamente por los gastos. Bueno, esta ya se respondió antes, que bueno, no exactamente, pero que uno solo puede demandar por todo. Uno puede demandar por todo, pero luego el otro no puede demandar. Claro, eso sí. Porque si no, la cosa juzgada le afectaría a los dos deudores solidarios. Bueno, sigue habiendo muchas dudas, nos están entrando a las 6:06, a las 6:07, o sea que a pesar de todo nos dicen que no ha quedado clara la prescripción. Juan dice, puedo reclamar, además claro, sobre todo para los consumidores, puedo reclamar si firmé en el 97 y cancelé en diciembre de 2005. Y otro, Francisco, hipoteca firmada en el 94 y cancelada en 2007. ¿Puedo reclamar? Bueno, son muy parecidas las dos. Y es que no podemos estar, a ver, esto no es que metas aquí unos datos y te sale una cifra, no estamos ahí, estamos en una tendencia muy novedosa que ha cambiado los criterios en relación al tema, yo creo, del tema de la prescripción, pero que tiene la suficiente ambigüedad, como son todas las normas del TJUE, para entender que ahora se abre un criterio de interpretación. Yo entiendo, vuelvo a decir, la cancelación no es óbice para reclamar la nulidad. La prescripción depende de cuándo iniciemos el dies a quo. Para mí el dies a quo debe iniciarse con la declaración de nulidad o, en su defecto, cuando el consumidor tuvo una conciencia
generalizada y pudo tener un conocimiento racional y por los medios de comunicación de que ese tipo de cláusulas podía ser abusiva y por lo tanto él podía estar afectado y pudo tener conocimiento. ¿Eso cuando ha ocurrido? Volvemos a repetir, 2019, 2015. No, desafortunadamente no puedo dar más claridad porque yo creo que en este momento no la puede dar nadie. Sí, sí, es complicado, es complicado. Voy a poner el límite si os parece bien, porque es que si no, es que veo que seguís preguntando después. O sea, yo me preguntan. Para la semana que viene. Pero yo a las 6:30 vamos a parar, ¿eh? O sea que ya os lo digo. Vamos allá, dice Elena Díez me dice, vuelvo a mi pregunta anterior porque no me ha quedado claro. En una de las hipotecas que firmé el banco no me facilitó, me lo pone en mayúsculas, no me facilitó ningún documento de liquidación, solo cargaron la provisión. Y luego nos liquidaron, pero nunca nos dieron nada de documentación. No es que lo hayamos perdido. No puedo reclamarlo. Bueno, yo si lo he entendido bien, al presentar los cargos bancarios, aunque no tengamos el documento, ya estamos demostrando que nos han cobrado este dinero, creo yo. A ver. Ya lo hemos dicho, o sea, desde el momento en que hay que acreditar lo que se pagó y por los conceptos por los que se pagó. Si se puede acreditar eso, no hace falta que sea con la factura originaria, pero si no se puede, sobre todo si no se puede acreditar qué se reclama y por qué conceptos, es una absoluta indefinición del petitum de la demanda y por lo tanto yo lo veo un modo legal, un defecto en el modo legal de proponer la demanda. Vuelvo a repetir, o sea, es una pregunta en la que yo creo que ya está respondida. Bueno, el espectador anónimo también ataca de nuevo con este tema que me parece interesante. Dice, tengo sentencia anulando la cláusula de gastos, pero solo es una acción declarativa. Se pedía nulidad porque yo no tenía las facturas. Ahora mi ex me ha entregado las facturas. Y por eso planteo si puedo reclamarlo en otro procedimiento. En este caso es diferente. Yo entiendo que ahí podría haber una vía abierta simplemente con base a la declaración de nulidad y antes de que haya prescrito se podría reclamar la restitución de cantidad que en su día no se hizo como efecto derivado de la declaración de nulidad. ¿Sería posible? Fenomenal. Alfredo, supuesto en que la entidad bancaria responde a la reclamación extrajudicial sobre gastos reconociendo la declaración de nulidad, pero sin proceder a la devolución de cantidades. ¿Sería viable reclamar judicialmente la declaración de nulidad y la consecuente devolución en cantidades? En este caso, ¿procedería la condena en costas, perdón, a la entidad bancaria? Gracias. O sea, estamos ante el supuesto de que hay reclamación extrajudicial, el banco dice que le reconoce la nulidad de la cláusula, pero no restituye cantidades. Yo creo que en ese caso obliga a la vía judicial y, por lo tanto, tendría que haber condena en costas. Sí, claro, porque ha aceptado la declaración de nulidad y no le devuelve el dinero, pues fatal. Le obliga a ir a la vía judicial. Sí. Seguimos. Eloísa, después de interponer demanda de gastos hipotecarios y después de esta sentencia de 16 de julio de 2020, quiero saber si puedo solicitar los gastos que me cobró el Banco Santander de forma prudencial, gastos de apertura, comisión de cancelación de hipoteca, etcétera. Sí, entiendo que sí, Eloísa. Tenemos que recuperar esa documentación y a partir de ahí, pues, solicitar judicialmente su devolución. Antonia Cámara dice, no me enteré bien, devolución de gastos de impuestos AJD para emprestatario o consumidor. Para consumidor, Antonia. Para consumidor, antes del año 2019 que se reforma... Exacto, efectivamente, antes del 2019, exacto. Si ya he vendido el inmueble, ¿puedo reclamar? Muchas gracias. Bueno, aquí volvemos con la prescripción. Si ha vendido el inmueble, pero seguimos todavía, puede reclamar la nulidad de la cláusula y, a su vez, pues hemos de volver otra vez con el tema de la prescripción, efectivamente. A ver, que estoy borrando algunas que están duplicadas. Asunción Isla, amiga, abogada de Soria, qué bien que estés por aquí. En caso de que la demanda presentada conforme al criterio establecido hasta ahora, registro 100%, notaría y gestoría al 50%, con la nueva sentencia del TJUE, ¿puedo en la audiencia previa reclamar también los gastos de tasación que no pedí en la demanda y presentar la factura de la tasación en el momento de la audiencia previa para poder solicitarlo? Bueno, pues es una interesante pregunta.
Yo, a ver, si se pidió muy claramente en el suplico de la demanda lo que se quería y no se acogió al criterio jurisprudencial, etcétera, puede intentarse, pero yo entiendo que ahí eh, se ha fijado un poco ya, sería una mutatio libelli que sería difícilmente, bueno, es interpretable, ¿eh? También se puede entender que el TJUE, la jurisprudencia del TJUE tiene un valor preeminente sobre el derecho de los Estados miembros y que realmente hay mucha seguridad jurídica y que el juez debe entender aplicable el caso, porque además la abusividad puede aplicarse de oficio, pero no ha sido restricción de cantidades. Yo tengo mis dudas, ¿eh? Todo depende de cómo esté formulada la demanda. Muy bien, pues ya vamos acabando. Interesante esto también. Los gastos por pasar la revisión semestral de anual, de semestral a anual. De tipo de interés, o sea, tenías una hipoteca que te revisaba semestralmente y sería una innovación cambiando esa condición a que se revisase anualmente el tipo de interés. Le cobraron 1.200 euros por hacer este cambio. Pero yo entiendo que eso no es tema de cláusulas abusivas, ¿eh? Efectivamente, sí, me imagino que sea una comisión que le hayan cobrado algún gasto y que ahí pues tendrán que acreditarle o a lo mejor que lo hayan negociado, es complicado. Es que no me queda claro el concepto, porque sí es una comisión, pero es que yo creo que... Sí, no queda muy claro por qué le han cobrado 1.200 euros realmente. Bueno, otra pregunta, ¿se puede solicitar también un seguro que me obligaron a contratar y que se sumó al principal que me prestaron? Esta es muy interesante. Y además, también lo estamos resolviendo, ¿eh? Sobre eso no hemos planteado ninguna cuestión prejudicial porque está clara la jurisprudencia. Ese tipo de seguros para caso de fallecimiento o de gran invalidez, accidentes, etcétera, exclusivamente benefician a la entidad financiera, que es la beneficiaria de este seguro. A mayor abundamiento de ese tipo de aseguradoras solía tener una vinculación empresarial con la entidad financiera. Y yo entiendo que nosotros estamos anulando esos contratos y restituyendo íntegramente las cantidades que se han cobrado por esos seguros, que supone, es que el préstamo hipotecario está hipergarantizado. Cuando una persona pide un préstamo, no solo tiene la responsabilidad patrimonial universal de 1911, además tiene como la garantía inmobiliaria del valor del inmueble. A mayores, hay un seguro de vida que en el caso de que fallezca o se quede inválido o se quede en paro, también el banco va a cobrar. Hombre, estamos triple o cuádruplemente garantizando la restitución de una cantidad. Yo entiendo que esto es abusivo y realmente además se hacía con una prima única o una prima renovable prácticamente cada 5 años y además una cantidad bastante importante si el prestatario tenía ya cierta edad, a partir de 40 años o así. Sobre eso no hay discusión. Yo creo que, confirmado por las audiencias, se están anulando ese tipo de seguros para el fallecimiento o para cambio de circunstancias que hacía que no pudiese pagarse la cuota hipotecaria. Sí, totalmente de acuerdo. Y además tengo que decir que, por ejemplo, en el caso de los seguros de vida, los propios corredores de seguros, que son expertos en estas cosas, dicen que es una auténtica aberración calcular una prima única a una persona de 30, de 40 años para una hipoteca de 20 o 25 años. Son unas primas únicas de 5, 6, hasta 10.000 euros, incluirlas en el préstamo, con lo cual esa prima única va a devengar intereses porque está incluida en el préstamo y que luego imaginaos que el beneficiario normalmente es la entidad financiera porque se supone que cuando te mueres lo que se pretende es que se cubra esa hipoteca, ese importe que nos queda pendiente de pagar, pero imaginaos que canceláis la hipoteca o que vendéis la casa y ya canceláis la hipoteca, pues en rara ocasión, y esto nos ha llevado desde Asofin a interponer alguna que otra demanda, en rara ocasión devuelven la parte proporcional de la prima que no se ha consumido o, en su defecto, cambiemos el beneficiario. Una vez que ya no tengo que asegurar la hipoteca, bueno, pues tengo un seguro de vida que ya he pagado o lo que sea, pues que se me devuelva el dinero. Para los corredores de seguros es una auténtica barbaridad todo esto. Muy bien. Vamos con Juan Bennett, que nos dice: en mi hipoteca de 2012 la cláusula gastos dice que los gastos serán conforme a ley. Sin embargo, los abonaré yo íntegramente. ¿Puedo reclamar? Pues sí, me temo que sí. Que efectivamente es una cláusula además abusiva. Y luego nos dice Verónica que es la del cambio de los 6 meses.
Dice, gracias, solo fue un cambio. En vez de cambiar la letra a los 6 meses, con el cambio del Euribor le solicito al banco que me cambie la revisión de la hipoteca a 1 año. Sí, pero no nos queda claro, Verónica, por qué te cobraron los 1.200 euros. Este es el problema, básicamente. Ni siquiera sé a qué tipo de, supongo que será un Euribor, la verdad es que nos falta información, ahí habría que revisar esa escritura. A ver, me dice Cristina que no he leído su pregunta. Vamos allá, que me la he saltado. Dice, nuestro caso es una innovación, parece una innovación, pero no lo es. Yo tenía un préstamo hipotecario con el banco, luego quise comprarme otra casa para vivir y pedí al mismo banco un segundo préstamo. En lugar de dármelo o ampliar el primero por novación, me hizo cancelar el primero y pedir otro nuevo préstamo más caro y garantizado ahora por los 2 inmuebles. Esto me causó innecesariamente gastos adicionales como la cancelación de garantía hipotecaria del primer piso, las tasaciones de los 2 inmuebles, el nuevo que se iba a comprar y el anterior en lugar de uno, comisiones de apertura de todo el principal más impuesto. ¿Cree que esos gastos adicionales serían íntegramente reclamables, dado que parece causados solo para el beneficio del banco? Parece, en principio, tal y como lo plantea la cuestión, el consumidor parece razonable que sí que estuviera sujeto, pero en general, como cualquier otra hipoteca, que lo único que me cabería aquí la duda es de a mayores los gastos de cancelación, pero ya hemos hablado que a mi modo de ver los gastos de cancelación deben seguir el mismo régimen de los gastos de constitución, sobre todo después de la sentencia del TJUE que se refiere globalmente a todos estos tipos de gastos, pero yo entiendo que sí que serían reclamables. Sí, la verdad es que yo también, porque es tremendo. Es tremendo. Verónica nos dice, me cobraron 1.200 euros por el trámite de cambiar de semestral a anual. Yo me imagino, Verónica, que en este sentido, si te parece, porque lo veo ahí un poco más complicado, nos remitas a info@sufin tu escritura hipotecaria y el recibo por el cual te cobraron. Porque probablemente en la escritura hipotecaria tengas algún tipo de condición que diga que cualquier novación, cambio de las condiciones pactadas, etcétera, devengará un X%. Yo me atrevo a decir que algo así ha pasado. Es que no nos queda claro, pero sí, efectivamente, si se puede la consumidora poner en contacto por otra vía y ya yo imagino que desde Asufin no tendrán problema en atenderla más pormenorizadamente. Tiene pinta de ser una comisión de subrogación, de innovación o de algún tipo de cambio de condiciones y, por lo tanto, a mi modo de ver, estaría sujeto al mismo régimen que la comisión de apertura, pero no me atrevo a decirlo porque tal y como lo plantea la consumidora no me queda muy claro. Mira, me está diciendo la abogada Nuria Organista. Lo que le pasa a Verónica podría ser que se aplica la ley 2/1994 del 30 de marzo por la que se regula la subrogación y modificación de los préstamos hipotecarios, que si no recuerdo mal es del 0,1% o el 1%, no lo sé. O sea que probablemente responda a un porcentaje incluso establecido, una comisión legalmente prevista. Gracias, Nuria, que es más bonito como tú lo dices que como lo pensaba decir yo. Vale, pues parece que podría ser esto, pero de todas maneras, si quieres, Verónica, nos mandas la documentación y te lo analizamos y te respondemos. Bueno, amigos, me he atrevido a poner la cámara. No estoy segura de si me veis todos o no. A ver, voy a poner la vista de galería. Bueno, no lo sé si me veis o no. Pero ya para despedir... ¡Ay, me veis! Gracias. Para despedirnos... Mirad, 6:30, sois disciplinados. Ha sido deciros hasta las 6:30 y habéis parado a hacer preguntas. Así me gusta, muy bien. Yo tengo que agradecer de verdad la enorme generosidad de la magistrada por estar aquí hoy, no solamente porque la llamamos, pues prácticamente, creo que fue el viernes, fue así, si se me permite, un aquí te pillo, aquí te mato, hagamos un webinar sobre esto y que no solamente aceptó de inmediato y empezamos a mover el webinar, sino que además pues lleva con nosotros desde las 4 de la tarde hasta las 6:30 respondiendo vuestras preguntas. Y de verdad que lo agradezco enormemente, la claridad expositiva, la gran cabeza que tiene, pero es que además la generosidad de haberlo compartido con nosotros. De verdad, muchísimas gracias, magistrada, por su generosidad.
Y también tengo que agradecer a todos los participantes. Os habéis inscrito más de 300, al final hemos tenido picos de 200, pero ahora mismo hay 88, o sea que sois unos auténticos campeones aquí, aguantando. Hasta hace poco éramos más de 100, o sea que realmente ha sido muy interesante y tengo que agradecer muchísimo también a todo el público que habéis estado. Os mandaremos un email a todos con, bueno, pues con nuestros datos por si queréis plantear más preguntas, y también una encuesta para que nos valoréis si os ha interesado, si os ha sido útil este webinar y si queréis que sigamos haciendo cosas como estas. Pues muchísimas gracias, magistrada. Espero que... Todos los que han estado escuchando, y a Sofín por contar conmigo, que ya saben que siempre estoy dispuesta a colaborar en aclarecer cuestiones que tengan que ver con la defensa de los consumidores y usuarios y con la seguridad jurídica. De verdad, muchísimas gracias, porque es verdad. Y en estos tiempos tan complicados que estamos viviendo, os pido antes de despedirme que os cuidéis mucho, que tengáis muchísima salud y que paséis todos un buen verano. Muchísimas gracias a todos. Igualmente.